Hola, soy María Inmaculada Rojas Moralo, pertenezco al grupo 8 que se va a encargar de exponer el tema 7, que es la ironía y los problemas de la traducción. Pues la ironía es un recurso muy habitual empleado en la literatura y que es inherente a un momento sociohistórico determinado, por tanto es percibido de forma diferente según el momento histórico, la cultura y obviamente el receptor. Entonces su traslación supone uno de los más grandes problemas de la traducción. Y bueno, ya que la ironía es un modo de expresión cultural, se deben tener conocimientos elevados no solo de la lengua desde la que traducimos, sino también de su cultura. Y por esta razón la expectación es que la traducción de la ironía, igual que por ejemplo la traducción de las metáforas, es casi imposible porque depende mucho de la variación cultural, ¿no? Bueno, y además de la cultura, la ironía verbal también está condicionada por grupos o individuos y por eso también es muy difícil, o sea, es resistente a la traducción. Y bueno, el traductor obviamente debe velar por la legibilidad del texto, procurando que suene como un original, que el lector no sepa que es una traducción y empleando el debido léxico y sintaxis y todo ello conservando la información del original. La mayor posibilidad de encontrar o de lograr una traducción adecuada para cualquier texto se presenta cuando la lengua fuente y la lengua meta tienen algunas características en común, que sería, por ejemplo, su conocimiento cultural, que sea el mismo, que tengan recursos estilísticos y lingüísticos similares, las dos lenguas, y que utilicen la ironía con el mismo objetivo. El traductor tiene que saber cómo funciona la ironía en las dos lenguas y en las dos culturas, y su traducción debe estar fundamentada sobre este conocimiento. Luego, los recursos lingüísticos y estilísticos deberán servir de ello. La clave es suplir la brecha cultural entre el público origen y el público meta, aprovechando nuestro conocimiento de ambos públicos o de ambas culturas y de las connotaciones socioculturales que pueden tener cierta clase de humor, trascendiendo a ser parte intrínseca de una sociedad, y así no se pueden explicar plenamente la misma sin tener en cuenta el público origen. Tenemos un claro ejemplo que es el humor británico que todos conocemos, que es a menudo un uso desconcertante del humor que no sabemos si va de broma o va en serio. Bueno, según McCollum hay 3 elementos claves en el humor, que son la intención del personaje, la técnica que se utiliza para transmitir ese humor y el efecto que causa, por lo que obviamente simplemente trasladar el chiste es deficiente porque tenemos que cuidar también la forma en que se hace. Y aquí es donde está el problema con el principal problema con el ejemplo que hemos puesto anteriormente del humor británico, que es inherente o sea, es estructural, es parte de la cultura local británica. No depende tanto de si el chiste puede mantenerse haciendo la gracia, sino que basa su conexión con el receptor de la misma forma en que el receptor está inmerso en su propia cultura y en su propia sociedad. En el caso del humor británico, con su contexto postcolonial, sus cambios de roles socioeconómicos en el mundo industrial moderno y la redefinición del concepto de clases, todo ello es muy difícil de interiorizar y hacer suyo para el receptor de la lengua meta. Comenzamos con los problemas de la traducción. Pues ya sea trabajando con documentos técnicos, traducciones jurídicas o literarias, el traductor siempre se enfrenta a varios tipos de problemas, entre los que se encuentran los que vamos a exponer a continuación. Uno, los problemas léxico-semánticos, que son aquellos que pueden resolverse utilizando diccionarios, glosarios, bancos terminológicos o expertos. Y bueno, estos problemas abarcan alternancias terminológicas, neologismos, lagunas semánticas, sinonimia, antonimia, contigüidad semántica o redes léxicas. Después tenemos
los problemas gramaticales. Los problemas gramaticales corresponden, por ejemplo, a las cuestiones de temporalidad, de aspectualidad, los pronombres, la explicitación o no del pronombre sujeto, etc. Y esto se debe a que la principal diferencia entre las lenguas es la gramática, que nunca es igual y que por eso nos lleva a problemas de equivalencia tan importantes a la hora de traducir. 3. Los problemas sintácticos, que pueden provenir de paralelismos sintácticos, de la voz pasiva, la focalización, o sea, el punto de vista según el cual se organiza el foco, o incluso de las figuras retóricas de la construcción, tales como el hipérbaton, que bueno, sería la inversión en el orden natural del discurso, y la anáfora, que es la repetición de una misma palabra o segmento al principio de una frase. 4. Tenemos los problemas retóricos, que están relacionados con la identificación y recreación de figuras de pensamiento, comparación, metáfora, metonimia, sinécdoque, etc. Esto es un gran problema para traducir, porque en la mayoría de los casos la opción de traducir literalmente no es viable. La única solución sería pues buscar figuras retóricas que sean equivalentes en la lengua meta. 5. Los problemas plasmáticos, que se plantean al diferenciar el tú del usted, las frases idiomáticas, las locuciones, la refranía, la ironía, el humor, el sarcasmo, etc. Pero bueno, no son las únicas dificultades que puede haber. También, por ejemplo, en una traducción del inglés al francés de marketing, la traducción del pronombre personal you, claro, el traductor es el que debe definir qué pronombre, si el de tú o el de usted, cuál es el que mejor quedará o cuál es el que conviene utilizar. Y bueno, esta decisión obviamente no siempre resulta evidente. 6. Los problemas culturales, que son los que surgen de las diferencias entre las diferentes culturas, los nombres de alimentos, las fiestas, las connotaciones culturales, etcétera, ¿no? Así en general. Y bueno, para adaptar el contenido, el traductor emplea la localización. Un ejemplo muy claro son las fechas, ¿no? Si el texto está en inglés y en español, por ejemplo, se escribe de forma distinta. Por ejemplo, para decir el 20 de junio de 2016, en español escribiríamos la fecha 20 de junio de 2016. Y en inglés pondríamos June, 20th, 2016. 7. La traducción de antropónimos. Los nombres son meros designativos, pero semánticamente se utilizan como referencial y vocativo. Y por ejemplo, los nombres bíblicos o los nombres con significado tienen mucha importancia. Y con el tiempo, en algunas culturas pueden pasar a ser comunes, ¿no? Debido a que son muy usados. Como por ejemplo los refranes o las frases hechas, y esto puede significar, o sea, puede ser un problema, ¿no? Porque al carecer de significado propio, y como conjunto hay que encontrar un equivalente. Y luego pues también hay nombres que etimológicamente se asocian a una clase determinada y pese a no tener sentido pueden tener algunas connotaciones. Durante muchos siglos hemos intentado adaptar en los nombres occidentales a las distintas culturas y los distintos idiomas, por eso muchos son irreconocibles. No, por ejemplo, Alice y Alicia, pues sí que sabemos que es el mismo nombre, pero hay muchos que se han diferenciado tanto que son casi irreconocibles, ¿no? En distintas lenguas. Actualmente prevalece el conservar el original. Y como dijo John Lyons en su libro de 1980, la página 210, la traducción de nombres personales es más compleja, ya que de existir un equivalente en la lengua meta no siempre es adecuado utilizarlo. A un inglés llamado James no se le dirigirá en francés como Jacques, sino James, pues el carácter británico de su nombre forma parte de él. Sin embargo, también ha habido etapas en las que sí que se ha traducido el nombre de pila, sobre todo en el doblaje de las películas, ¿no? Como por ejemplo Alice in Wonderland es Alicia en el País de las Maravillas, sino Alice en el País de las Maravillas.
pero a su vez no se traducen todos, lo cual hace que se pierda la credibilidad del texto traducido, ¿no? Esta práctica, por ejemplo, todavía sí que se puede observar en Hispanoamérica. Actualmente, en las lenguas eslavas prevalece la adaptación gramatical y fonética de los nombres propios. Por ejemplo, los nombres de reyes siempre se traducen, es el príncipe Guillermo, no el príncipe William, pero los nombres de los presidentes o los ministros no. Y bueno, esto se debería a la tradición medieval, ¿no? A la tradición que venimos acarreando desde la Edad Media. También tenemos el problema de los nombres con una connotación humorística, sociológica o lo que sea, que no se podría pasar por alto. Y bueno, una recomendación para ello, por ejemplo, sería las notas a pie de página, estableciendo la relación que se establece entre los nombres. Porque si se traducen estos nombres se perdería su connotación o su significado en el contexto. También está el problema de algunos nombres históricos que, bueno, han trascendido, han tenido su importancia, entonces ahora tienen un lugar dentro de la sociedad. Por ejemplo, en el cuento de Navidad de Charles Dickens, el anciano Scrooge se ha convertido en un adjetivo en inglés, dado por su carácter, ¿no? Ya es un adjetivo. Y por lo tanto se recomienda o buscar un equivalente, que puede ser difícil, o simplemente poner una nota a pie de página, porque si no se traduce, si se deja sin traducir y no se explica absolutamente nada, entonces ya sí que perdemos totalmente el sentido, ¿no? Algunos problemas que presenta la traducción de antropónimos en la literatura serían, por ejemplo, los siguientes que vamos a ver. El primero, pues un traductor se puede encontrar con un nombre que cree conveniente, pues que no hace falta traducirlo, pero hay algunos que por el contexto de la obra pues sí que deberían traducirse, por lo que si no se traduce habría que explicarlo, como hemos dicho en una nota a pie de página. Otro problema sería encontrarse con nombres que tienen significado en otras lenguas, como por ejemplo, los cuentos de Edgar Allan Poe, en el que el traductor podría, por ejemplo, dejar en el original los nombres reconocibles y traducir los de difícil comprensión. Luego los juegos de palabras o puns son muy difíciles de traducir y de mantener su significado, así que el traductor está obligado a buscar un juego de palabras que lo iguale, aunque puede resultar pues difícil y puede que quede menos ingenioso que el original. Y bueno, también está la traducción de títulos con nombres, porque el autor ya da nombre a la obra y puede dar una pista sobre los personajes. 8. Tenemos la traducción de frases hechas y refranes, que no suponen un gran problema, pero depende, porque hay veces que sí, porque el hecho de que haya que traducirlas como un conjunto y a veces no existen equivalentes, y la traducción literal obviamente rompería el significado. Estas expresiones pertenecen a un pueblo, a su forma de ver la vida, y con la traducción se puede perder algo de la esencia que se quiere transmitir de ese pueblo o de esa sociedad. El habla popular, por ejemplo, tiene muchísimos antropónimos, pero son originarios de la cultura de esa lengua, pero que se han ido perdiendo, ¿no? Se pierden con la traducción. Podemos encontrar equivalentes de la lengua meta que también contienen un antropónimo. Y otro problema sería, por ejemplo, la rima, porque normalmente al traducirla generalmente la rima se pierde porque no hay equivalentes. Bueno, pues habiendo visto los problemas, ahora vamos a exponer algunas de las soluciones para estos problemas de traducción. Bueno, como ya sabemos, la ironía es una figura retórica que consiste en decir lo contrario a lo que nos estamos refiriendo, utilizando un tono, una expresión o unas palabras gracias a las que nuestro interlocutor puede hacer la interpretación que debe hacerse. La autora Catherine Barr, de Irony in Context, aborda la cuestión de traducibilidad y propone algunos criterios para medir el grado de traducibilidad.
La ironía es divisible en dos partes, el sentido literal, que es lo que se dice, y el sentido latente o el sentido figurado, que es lo que se pretende decir. Algunas estrategias propuestas por la autora Katharina Barb son reproducir la misma ironía, sustituir la imagen de la lengua meta por una imagen apropiada de la lengua fuente, ¿vale? Sustituir la imagen de la lengua fuente por una imagen apropiada en la lengua meta. 3. Añadir una señal para que el interlocutor capte la ironía. 4. Añadir una descripción. Y 5. Conservar la peculiaridad de la lengua fuente. Lo único que no se puede hacer es omitirla. Y pues ahora vamos a ver algunas de las estrategias para la traducción de la ironía. 1. Mediante la traducción literal. 2. Hacemos traducción de efecto equivalente. 3. La ironía del texto origen se convierte en ironía en el texto base por distintos medios utilizados, como por ejemplo la ironía verbal se convierte en ironía kinésica. 4. La ironía del texto origen es realizada en el texto meta con alguna expresión o alguna palabra. 5. La ironía se vuelve más explícita en el texto meta. 6. La ironía se convierte en sarcasmo en el texto meta. 7. Omitimos la ironía, que no es una opción, pero bueno, en el texto meta se omite la ironía del texto origen. 8. Solo se traduce una de los dos sentidos, de los dos significados de la ironía del texto origen, entonces en el texto meta no hay tanta ambigüedad. 9. En el texto meta sustituimos la ironía por un sinónimo que no tiene dos interpretaciones posibles. 10. La ironía en el texto meta se explica con una nota a pie de página. 11. Hacemos una traducción literal sin ironía. 12. El texto origen, que es irónico, ha sido suprimido totalmente en el texto meta. Y 13. Un texto origen no irónico se vuelve irónico en el texto meta. Y bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos que aparecen en las diapositivas. Los casos más típicos de la ironía tenemos, por ejemplo, Harry is a genius, que literalmente se traduciría como Harry es un genio, pero el lector en realidad tiene que diferenciar según el contexto de la situación si en realidad estamos diciendo que Harry es un genio o en realidad estamos diciendo que de hecho Harry no es un genio. En el caso de la literalidad, por ejemplo, podemos dar a entender que estamos queriendo decir en realidad eso, pero podemos estar hablando de otra cosa diferente, como por ejemplo, si yo le pregunto a una amiga ¿qué tal tus citas ciegas? Y ella me responde llevaba unos zapatos bonitos, no significa que los zapatos no fueran bonitos, porque a lo mejor eran unos zapatos muy bonitos, pero lo que se quiere referir es que no te quiere responder directamente a la pregunta de qué tal sus citas ciegas, lo que probablemente signifique que la cita no ha ido bien. Otros ejemplos de traducción, ironía y humor son, The emphasis was helped by the speaker's hair, which bristled on the skirts of his bald head, a plantation of burrs to keep the wind from its shining surface, all covered with knobs, like the crust of a plum pie, as if the head had scarcely warehouse room for the hard facts stored inside. Que se podría traducir como contribuía a aumentar el cabello, erizado los bordes de la ancha calva, como bosque de abetos que resguardase del viento su brillante superficie, llena de verrugas parecidas a las de la costra de una tarta de ciruelas, que daba la impresión de que las realidades almacenadas en su interior no tenían cabida suficiente. Aquí vemos que se conserva la ironía. The little Grangrits had cabinets in various departments of science too. Había también para los pequeños Gradgrids varias salas que correspondían a otras ramas de la ciencia. Aquí vemos, sin embargo, que no se conserva la ironía, dado que la palabra sala no posee la connotación de diversión que se asocia a los cabinets. Y bueno, como conclusión, pues nada, queremos aportar que que como vemos, la traducción de la ironía es uno de los más graves problemas que tienen los traductores a la hora de ponerse a traducir un texto, pero vemos que tenemos distintas opciones y diferentes posibilidades.
y que, bueno, porque que lo más importante es que se mantenga la ironía, casi siempre debemos mantenerla, pero siempre que en la lengua o en la cultura meta tenga sentido. Y eso es todo, muchas gracias.